Hombre, hablando el Papa Roma. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bien, bien, te acababa de mandar un WhatsApp, Sí, sí, porque lo he visto. Es que, bueno, acabo de aterrizar de Argentina, de Buenos Aires, me ya, podéis imaginar. He ido a ver a mi familia, a mis padres, repartir regalos, en fin, imagínate. Pero me pero ha dado estás tiempo justo por la campana. con jet Bueno, lag o bien. todo fenomenal, muy bien todo. He Bien. estado en el Congreso de la ATD, Ajá. me ha dado 4 conferencias, allí los argentinos me han explotado a lo bestia, pero nada, muy interesante. Están muy interesados en las terapias biológicas, ¿eh? Muy interesados. Ahí hay un campo enorme, me han propuesto hacer para el Ortobío Quinto una mesa con LATAM, digamos, España y Latinoamérica y tal, y bueno, muy contentos y seguimos trabajando con mucha ilusión. Así que quiero daros las gracias, Marta, Gonzalo, Linda, Margarita, buenas tardes. A- Hola. y también hay alguien más por ahí. Bueno, ¿cómo estáis por ahí todos? ¿Bien? Bien, bien. Yo ya Gonzalo, estoy Marta, ¿bien todo? listo y preparado para cuando tú quieras. Sí, la idea es, yo soy muy práctico, muy alemán en ese aspecto. A las 10 me gustaría acabar, porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Gracias a los que habéis venido. Esto se está grabando, que lo sepáis. Así que lo subiremos al canal de YouTube de la Academia. Y yo creo que sin más proceder, podemos empezar, ¿verdad, Gonzalo? La idea es que Sí. media horita de tu charla, bueno, todos conocéis a Gonzalo Mora, es profesor de la Academia de Medicina Regenerativa Española y con una gran experiencia en corte biológico, es un gran traumatólogo. Era un gran cirujano, me han dicho que era un gran cirujano, ¿eh? De hombre Bien. especialmente ella. Quien tuvo, retuvo, ¿eh? Ya lo sé, pero como ya dejaste el bisturí, prácticamente. No, 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 no. Ah, no, sigues operando. Sí, hombre, claro, claro. Ah, pues Lo que no con la frecuencia de antes, vale, vale, evidentemente, vale, pero vale. sí, sí. Pensé que no meniscos y no, no. Vale. Y bueno, pues tenía pendiente una serie de lecciones y bueno, pues está muy liado, como todos, pero me propuso la idea de hacer una mentoría, unificarla, seguro que nos va a sorprender, porque Gonzalo es una persona brillante y muy práctico y siempre nos sorprende con lo último que hay, seguro que nos da una pincelada que nos va a dejar con la boca abierta. Y tenemos a su adláter, Marta, que es un encanto. Cualquier vez que queréis hablar con Gonzalo, directamente hablar con Marta. Es una misión imposible, de verdad. ¿Verdad, Linda? Así que Marta es tu mano derecha y además una mujer emprendedora, 24/7, ¿eh? Y aparte también experta en nutrición, en wellness, en fitness. Es una mujer que, bueno, la he conocido poco, pero hemos simpatizado muy rápidamente, ¿no? Marta, gracias. Y lo dicho, Gonzalo, te dejo el micro, todo tuyo, Vale. y luego tendremos media hora de moderación. Adelante. Vale, me tienes que dar para compartir la pantalla. Sí, ahora mismo eso tiene que ser en compartir. Uno, bueno, varios participantes, opciones para compartir. Un participante puede ir, solo anfitrión, todos los participantes. Pues ¿Vale? adelante. Ya está. Ok, perfecto. Pues yo entonces voy a ver dónde la tengo. Está aquí. Aquí, vale. Confirmadme que veis la pantalla a Sí, pantalla sí, completa. Vale. Sí, ahora perfecto. perfecto. Bueno, pues nada, sin más, retomar un poco los temas que habías comentado y que presentabas en el post de LinkedIn, donde, bueno, los temas que quedaban era como lo he dividido en dos bloques. El bloque uno, que serían lo de consideraciones éticas, tendencias actuales y avances tecnológicos. Lo digo así rápido porque veréis que lo que vamos a hacer es sintetizarlo para que cada vez lo podáis sintetizar vosotros y de una manera muy práctica y muy útil. Y luego en un bloque 2 que son sobre temas de aspectos financieros, económicos, en la implementación de una clínica de este tipo de terapias, que son esas cosas que a mí me hubiera gustado que me contasen, pues, o haberlas aprendido, algunas las he aprendido de compañeros más mayores que yo, pero no todas. La vida, digamos, me ha tenido que dar golpes para que tenga que aprender alguna de ellas. Bueno, y si se pueden compartir y las podéis aprender sin necesidad de esos golpes, pues mejor. Entonces, vamos a ver. Entonces, bloque uno. Bueno, para hacer toda esta síntesis y todo esto, este análisis de las tendencias actuales, pues es como el comprar pescado o el aprender a pescar. Yo creo que es mejor daros las herramientas para aprender a pescar y que cada uno compre el pescado que quiera, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que más pronto caduca es una charla sobre actualizaciones, porque posiblemente mañana o dentro de un mes
habrá o ya hay muchas novedades. A día de hoy es prácticamente imposible estar al día de todo lo que se publica, aunque con estas herramientas que ahora veremos sí que se puede ir mucho más rápido. Entonces, partiendo de este ejemplo, por ejemplo, pues yo el otro día bajé este artículo, que en el fondo son 17 páginas, está muy bien porque hace una revisión de todo, y entonces aprovechando, como es uno de esos artículos que a veces cuesta leer porque tiene mucho contenido, pues bueno, lo que hice es, lógicamente, como sabéis, usar diversos modelos de inteligencia artificial, la mayoría de los cuales a día de hoy se ha democratizado mucho su uso y son gratuitos incluso, pero que te permiten pues, absorber digamos, aprender ese conocimiento sintetizado, muy bien sintetizado y muy bien ordenado de una manera muy rápida. Entonces, vamos a pasar para que veáis a nivel en la web. Entonces, si nos vamos a la web, confirmarme por favor que se ve una página web. Sí, se ve. Vale, bueno, aquí tenemos el artículo este, como os comentaba, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que es un artículo que tiene bastantes páginas, tal, con sus imágenes, con sus gráficos, con este famoso sistema de polarización de los macrófagos, que a veces a mí me ha costado entenderlo, pero gracias a esto, entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues cojo estas herramientas, por ejemplo, el más famoso que ya conocéis, ChatGPT, y le digo, explícame de forma detallada cada uno de los apartados de este trabajo científico e incide en la aplicabilidad práctica real de cada uno de esos apartados. Bueno, pues básicamente me lo va explicando muy sintéticamente y muy estructurado, incluso con algunas referencias, y en poco tiempo puedo, digamos, haberme digerido bastante bien y bastante cómodo todo el contenido principal de ese artículo. De manera que si quiero incidir en algunas partes, pues ya iré. Luego incluso le digo, oye, pues ya que está, explícame los detalles de esta imagen, ¿no? Pues también me hace como una especie de resúmenes. O sea que con eso, con la herramienta por excelencia que todos conocemos, pues se puede hacer estas cosas con mucha rapidez. Pero también hay otras, una por ejemplo que es gratis, que en vez de ser chatgpt.com es chat DeepSeek, que es una herramienta china, con lo cual digamos que yo no pondría pues material sensible o cosas que no quieras que estén en la red, pero sí que sirven muy bien para resumir textos que ya están en la red, como son los artículos. Entonces, aquí hace incluso un sistema de razonamiento que al final lo que te presenta son digamos, conclusiones más importantes y un resumen muy bien estructurado de ese artículo. Lo mismo, otra, está en concreto, se llama grok.com, que es del dueño de X, de Twitter, de Elon Musk. Bueno, es una de las más potentes a día de hoy y lo mismo, tú le subes el artículo en PDF, le dices en pocas palabras que te lo explique de forma detallada y realmente pues te hace unos resúmenes extraordinarios, ¿no? Con lo cual, pues bueno, donde antes te leías un artículo o te leías dos o hacías una revisión bibliográfica, pues a día de hoy puedes hacer en el mismo tiempo, aprender mucho más y al final retener también mucho más. En este caso, por ejemplo, confirmadme que se ve una imagen de la polarización de los macrófagos. Bueno, pues le digo simplemente que con esta imagen que yo he capturado, que me explique los detalles de esta imagen y me va explicando. Luego yo, si quiero, le preguntaré incluso cosas y detalles de pues, los distintos factores de crecimiento, etcétera, de distintas interleuquinas. Bueno, pues puedo ir aprendiendo de una manera más a mi manera, es decir, yo quiero ir no solo leer el artículo, sino profundizar en cosas concretas, ¿no? Y esa es pues, realmente muy interesante. Aquí hay otra que se llama Claude.ai. O sea, al final son herramientas, incluso el chat GPT, lo que yo he hecho, todo esto hasta ahora se puede hacer de manera gratuita. Hay otras herramientas que son más sofisticadas y que, bueno, pues, pero bueno, si te permite, pagando una módica cantidad de 20-25 € al mes y te ahorra muchísimo tiempo, pues bienvenido sea, ¿no? Incluso no solo eso, sino que, como veréis, algunas de las imágenes de esta presentación las hago aquí directamente. Es decir, quiero un infográfico más bonito con cuadros gráficos y sin que se corte la letra, porque el que me había hecho antes para una diapositiva, pues no me salía. Esto me lo hace, yo no soy diseñador gráfico ni nada, pero básicamente me lo ha hecho directamente con una serie de información que yo le he dado, ¿no? Incluso, esto es muy interesante porque a día de hoy podemos pasarle un audio o pasarle una transcripción
que se hace muy sencillo, de una conferencia, esto es de una conferencia del Congreso de la semana pasada que el doctor Miquel Sánchez y su equipo organizó en Vitoria. Bueno, pues yo le paso el audio, me hace la transcripción, le paso y le subo, como espero que estéis viendo, algunas fotos de la misma presentación y al final le pido resumen estructurado de esta presentación sobre medicina regenerativa musculoesquelética. Y bueno, luego cuando me vuelvo a leer esto muy rápidamente, pues te empapas de todo lo que posiblemente no has tenido tiempo de empaparte durante la presentación, porque todos sabemos que en un congreso con muchas presentaciones, al final, bueno, te quedas con los detalles principales, pero esto es la manera fácil y sencilla ya veis que resúmenes más bien estructurados y de qué calidad. ¿Cuánto me ha costado? Me ha costado realmente segundos el hacerlo, ¿no? Y como veis, el prompt, digamos, resumen estructurado de esta presentación, no ha sido nada especialmente sofisticado. Pero por si esto fuera poco, y a mí me parecen unas herramientas súper útiles, recientemente están saliendo todavía herramientas mucho más potentes, que son lo que se llaman, esto hasta ahora son chats de inteligencia artificial o herramientas conversacionales de inteligencia artificial. Lo que está saliendo en las últimas semanas, de hecho la que vamos a ver ahora ha salido hace menos de una semana, se llaman agentes de inteligencia artificial. La diferencia que es que los agentes pueden ya tomar caminos de decisiones a la hora de realizar las tareas que tú les propones. Por ejemplo, en este caso, yo le digo, busca y resume los últimos estudios clínicos de 2023 a 2025 sobre el uso del plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla. Es decir, yo quiero una actualización reciente, de los últimos 2 años, es lo que me interesa. ¿Por qué? Pues porque la última vez que busqué una actualización ya me acuerdo de lo que vi y era anterior, ¿vale? Perfecto. Pues empieza a buscar, va usando distintas herramientas. Yo no le he dicho más que el mensaje que veis en la parte superior. Va buscando, va haciendo un resumen y luego me presenta aquí muy bien estructurado un resumen y digamos, una revisión de los distintos estudios. Yo puedo acceder a esas referencias bibliográficas. ¿Cuánto ha tardado en hacer esto? Pues aproximadamente, cuando lo hice ayer, tardó unos 3 minutos, pero si os fijáis, lo que yo le he pedido, o sea, escribir este prompt me ha costado unos segundos. O sea, es básicamente saber lo que quieres y que sea la propia herramienta la que va buscando en bibliografía relevante, como es pues, vamos, revistas científicas, no está buscando específicamente en páginas web, sino que se va directamente a artículos científicos de PubMed y de otras bases de datos médicas. O sea que eso es súper potente y fijaos que no es que me haga un pequeño comentario, sino que me hace una revisión que, bueno, que tengo un rato para leerlo y muy sintético. Yo creo que esta es una herramienta súper potente. Como veis, aquí en cada una de estas tiene la referencia bibliográfica, o sea que tú podrías ir directamente. Incluso aquí, si le damos a ver más, llega y me lo pone como si fuera una especie de página web. Si os fijáis en el lado izquierdo, está perfectamente con su introducción, con los distintos capítulos de ese texto que me ha hecho. Si esta misma pregunta se la hago dentro de 2 meses, todavía tendré más actualizado el tema. Evidentemente coincidirán algunos artículos, pero habrá otros nuevos que ya se podrán incorporar. Por eso os decía que creo que es muy interesante el tener las herramientas para poder pescar y que uno decida, pues a día de hoy ya no hace falta ser un gurú de alguna técnica quirúrgica o de algún tratamiento para poder hacer una revisión bibliográfica correcta, ¿no? Hombre, evidentemente uno tiene que tener un conocimiento y un cierto criterio de lo que está buscando, si no, pues no va a tener la capacidad de discernir. Pero la realidad es que estas herramientas en 4 minutos, eso no le superamos nosotros, no hacemos una revisión bibliográfica correcta y de esta calidad en 4 minutos. Vamos, a mí realmente me ha sorprendido este tipo de herramientas que, insisto, no son ya los chats de inteligencia artificial que estamos más acostumbrados desde hace un par de años, sino que esto ya son agentes que toman decisiones de búsqueda dependiendo de lo que van encontrando. En este caso se me ha puesto en negro porque tengo puesto que a partir de una cierta hora baje y ahora no me acuerdo cómo se cambia. Bueno, en cualquier caso, lo mismo, si yo quiero otro estudio, pues estudios clínicos recientes
de 2023 y 2025 sobre proloterapia y reparación ligamentaria en artrosis de rodilla. Y aquí me habla de reparación combinada, incluso proloterapia versus triancinolona, estudios comparativos para que, bueno, pues vayamos viendo resultados. O sea, yo creo que esto son herramientas, como os digo, muy potentes y que merece la pena por lo menos conocerlas y empezar a utilizarlas. Todas estas que yo os he enseñado son gratuitas. En concreto esta, que es súper potente, te da, no sé si son unos créditos diarios. Hay alguien que está con la voz. Esto te da unos créditos diarios que te permite hacer este estudio sin que luego quieres hacer más cosas, pues bueno, pues pagas un poquito por el servicio. Pero vamos, no, cada día se renuevan esos créditos. Volvemos a la página de antes. Compartir y volvemos a ver dónde estaba. Pasar a web, vale. ¿Me confirmáis, por favor, que estamos otra vez en la diapositiva? Y ahora veréis como una especie de tabla. ¿Se ven? Sí, sí, se ve. Se ve, Perfecto. Gonzalo, se ve. Gracias. Esta tabla, por ejemplo, a raíz o a partir de esos mismos estudios, le he dicho yo, oye, genérame una tabla a modo de gráfico que quiero incluir en una presentación sobre la polarización de los macrófagos en medicina regenerativa. Bueno, pues me lo hace rápidamente. Lo mismo esto, los mecanismos de la polarización de los macrófagos. Bueno, fijaos que, insisto, yo no soy esto no me lo he inventado yo, simplemente le he dado las indicaciones de lo que tenía que hacer, es decir, infográfico sobre el mecanismo de polarización de los macrófagos después de un traumatismo. Pues perfecto, esto sirve para poder hacer presentaciones de más calidad y a su vez poder entender los mecanismos mucho más fácil. Esto es un vídeo que aquí es la búsqueda esa que he hecho con esa herramienta que os he presentado antes, que es GenSpark. Lo que he dicho, busca y resume los últimos estudios clínicos, le doy y ahora me ha tardado, pues esto, bueno, antes os había dicho que tiempo total era de 4 minutos, de 3 minutos, perdón, ha sido de 4, me he equivocado, no pasa nada. Y aquí estamos en una velocidad por 10, es decir, he acelerado el vídeo en esta secuencia, pero para que vayáis viendo, va buscando los distintos artículos actualizados, en función de lo que va encontrando, va buscando otros. Aquí estamos a toda castaña, esto evidentemente no va a esta velocidad, pero bueno, yo mientras se lo dejo y va haciendo y me presenta a los 4 minutos, yo puedo estar leyendo otra cosa o haciendo, da igual, o lo que sea, o me espero esos 4 minutos, no es tiempo. Y os fijáis la potencia que tiene estas herramientas, ¿no? O sea, incluso te dan a veces recomendaciones de vídeo. Las recomendaciones de vídeo, así como las referencias, sí que las saca de revistas científicas. Las recomendaciones de vídeo, lógicamente, las saca de YouTube, que es la mayor colección de vídeos, pero no es, digamos, como sabéis, los vídeos, la mayor parte de vídeos en YouTube no son específicamente científicos. Pero bueno, es una herramienta en cualquier caso muy útil. Y ya pasamos al bloque 2 para luego poder discutir las distintas cosas, que es el bloque que habíamos dicho que para mí hubiera sido lo que hubiera querido haber aprendido antes de los 40. Yo ahora cumplí 57 el sábado, no, el domingo. O sea que, bueno, 17 años antes no me hubiera importado que al empezar con cosas de medicina regenerativa y también montar mi propia clínica, pues bueno, pues haber sabido algunas de estas cosas. Básicamente, temas de marketing y desarrollo de negocio para medicina regenerativa. Esto está fundamentalmente orientado a personas, a médicos que, bueno, que montan o deciden montar una consulta privada ofreciendo este tipo de tratamientos que en España, por lo menos, no están cubiertos dentro del Sistema Nacional de Salud. Al final, cuando montas una clínica o una consulta privada, no deja de ser una empresa y como tal hay que gestionarla. No tenemos habitualmente, salvo que lo hayamos buscado, no tenemos en medicina conocimientos ni empresariales, ni de contabilidad, ni de marketing, ni de muchas otras cosas que a día de hoy se pueden adquirir relativamente fácil y es mejor saberlo antes de darse contra la pared en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, hay un concepto que es muy interesante, que es la relación de cara al paciente, la relación entre precio, expectativas y valor obtenido. El precio básicamente es lo que paga el paciente y está
relacionado con, bueno, con la formación del profesional, con los gastos que le genera y con el posicionamiento de sus servicios. Es decir, incluso con la zona geográfica. Es más habitual que los precios sean mayores en grandes ciudades que en ciudades más pequeñas. Las expectativas son, bueno, lo que a priori deposita como de confianza al paciente, es decir, él espera que las cosas salgan bien, que la atención sea buena, que le aliviemos el dolor y luego el valor obtenido es lo que realmente obtiene el paciente, son resultados medibles, beneficios intangibles, que al final es pues, la mejora en su calidad de vida, el evitar la cirugía y otros beneficios que puede tener durante el tratamiento. ¿Cuál es la relación ideal entre estos tres factores? Bueno, si aquí como veis en la parte inferior he puesto en el primer lugar el precio, después la expectativa y después el valor, este sería el peor escenario porque esto es un tratamiento muy caro. El precio está por encima de la expectativa, es decir, ya es caro de entrada y encima todo ello está por encima del valor. De todas estas cuatro opciones, ¿cuál es la situación ideal? Esta. Es decir, el precio está por debajo de lo que esperaba recibir el paciente y realmente lo que ha recibido, es decir, el valor que se le ha dado con su tratamiento, con los cuidados, con todo, está por encima incluso de las expectativas. Por tanto, un paciente satisfecho, como vemos en la diapositiva, son aquellos que reciben más valor del que esperaban independientemente del precio. Es decir, no consideran que el tratamiento haya sido caro porque lo que han recibido lo valoran por encima incluso de sus expectativas. Esa es la situación ideal a la que siempre aspiramos. Desgraciadamente no siempre se consigue, pero bueno, yo creo que es importante tenerlo como meta con nuestros pacientes, teniendo en cuenta que se van a tener que gastar un dinero y en el fondo es una inversión en su salud. Podemos verlo de esta manera también. Estos son el tipo de imágenes que yo le pido a ChatGPT, oye, con este contenido genérame estas imágenes. Otro tema es interesante también lo que se llama un embudo de venta. Los embudos de venta básicamente es el camino por el que pasamos todo consumidor en cualquier servicio o producto que compramos. Básicamente significa que en una primera parte hay una concienciación, en nuestro caso, pues el conocimiento del paciente, es decir, se le educa con vídeos, con contenido en redes sociales, con webinarios o charlas de cara a los pacientes o con folletos informativos o con lo que sea, pero siempre tiene que ser, lógicamente, una información fidedigna y respetando los estándares que nos impone pues, la Agencia Española del Medicamento y otras organizaciones. Después, de esos pacientes que se informan, por así decir, habrá algunos que muestren un interés mayor y de esos habrá algunos que decidan que se les evalúe o acudir a la consulta. De esos que acuden a la consulta, a su vez, cada vez va disminuyendo el número porque es un embudo, lógicamente, unos deciden tomar el paso y realizar el tratamiento, que es, digamos, la toma de acción. Y al final del tratamiento, el embudo no termina con el tratamiento, no es con esto hemos terminado, sino que fidelizar a ese paciente es igual de importante que captar al paciente. De hecho, es lo fundamental porque es más fácil que un paciente que ya te conoce y ya ha probado tus tratamientos y ha visto que tiene un resultado, es más fácil que acceda a otro tratamiento en otra articulación o en la misma, porque ya te conoce y ya tiene una confianza bueno, y se convierte al final en un paciente fiel, que es lo que siempre pues deseamos. No deseamos que venga un paciente y no volver a verlo nunca más porque o no sabemos qué le ha pasado o ha echado pestes de nosotros. Ese sería, digamos, el peor escenario. Eso es un concepto muy de marketing, pero que en el fondo se utiliza en cualquiera de las actividades de compra-venta de servicios en nuestra vida. Luego, otro tema muy importante que nunca nos hablaron en la facultad es el tema de la sostenibilidad económica en la consulta de medicina regenerativa. Sostenibilidad, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos unos costos fijos y unos costos variables. Es un tipo, la medicina privada, como tantos otros tipos de empresa, son negocios con gastos incrementales, es decir, gastos que van en aumento y ingresos que son variables. Es decir, siempre tenemos una serie de gastos fijos y otros que son variables, pero que van creciendo por la misma inflación. Sin embargo, nuestros ingresos
pueden ser variables porque dependen de que estemos más tiempo. Si un día estás de congreso, eso supone un lucro cesante, un gasto que no siempre nos podemos permitir. Uno no podría estar todo el año de congreso. ¿Por qué? Porque aunque se lo financiasen, si fuera ese el caso, bueno, la realidad es que no está trabajando en su negocio y de algo tiene que vivir ese negocio, ¿no? Entonces, hay que conocer el punto de equilibrio en el negocio, es decir, cuántos tratamientos necesito para no perder dinero, para pagar las nóminas, para llegar a fin de mes. O sea, no podemos pensar que somos una ONG, porque una empresa de este tipo puede hacer una actividad de ONG en una parte de su actividad, pero en general al final de mes hay que pagar nóminas. Es importante la diversificación. Es decir, que muchas de las veces no solo ofrecemos tratamientos con PRP o no solo son consultas convencionales, o también se puede ofrecer tratamientos quirúrgicos en el caso de los traumatólogos o unidades del dolor. Es decir, tú ofreces en el fondo un paquete de soluciones a los problemas del paciente y dentro de ese paquete pues habrá varias herramientas, ¿no? Luego el tema de la reinversión estratégica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que una manera de reinvertir es precisamente formarse. Es decir, si yo voy a un curso o voy a un congreso, tiene que suponer para mí una inversión, porque ya que me voy a gastar el dinero en ese curso y en el tiempo que no voy a estar trabajando, pues al final lo que aprenda no es solo para ir a ver a los amigos, sino que tengo que aprender algo que pueda revertir en atención a mis pacientes y en última instancia en un beneficio económico. También tendré que invertir en marketing y, lógicamente, en tecnología. No es lo mismo que yo tuviera un ecógrafo de hace 20 años a tener un ecógrafo de los actuales, que lógicamente valen pues, mucho dinero, como todos sabéis. Y luego hay que saber lo que es el flujo de caja y saber manejarlo. Es decir, no significa el mirar la cuenta del banco y ver si estamos en números rojos o no, sino saber en cada momento si se van a poder hacer inversiones, si nos podemos gastar el dinero en formación o nos podemos gastar el dinero o vamos a necesitarlo en personal o si hace falta y tenemos excedente en un momento dado, incluso poder invertirlo de otra manera mientras no necesitamos hacer un gasto. O sea, al final, la conclusión sería que no hay crecimiento de una clínica, de un negocio en última instancia sanitario, no hay crecimiento sin control financiero. ¿Por qué? Porque puedes llegar a morir de éxito, es decir, uno podría ocurrir que tiene muchos pacientes, pero que a final de mes no llega a pagar las nóminas. ¿Por qué? Pues por infinidad de razones, ¿no? Esa sería un poco. Y luego, otro tema importante, pues oye, veis que son temas, eso que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado, o por lo menos explicado. Es decir, cómo diferenciarnos sin prometer resultados garantizados. Sabéis que en medicina no podemos garantizar un resultado, lo que podemos es hablar de porcentajes de éxito en base a los estudios y en base a nuestra propia experiencia, lo cual es lo más honesto porque no siempre los resultados que vemos en los estudios son nuestros resultados. Nuestros resultados pueden ser un poquito mejores o generalmente un poco por debajo si la experiencia no es la misma o los años de experiencia no son los mismos que el que ha hecho la publicación. Por otra parte, nosotros en nuestra profesión lo que estamos vendiendo no es esencialmente un producto, vendemos conocimiento, criterio clínico y experiencia. No vendemos dextrosa en el caso de la proloterapia o PRP en el caso del plasma rico en plaquetas. No, no estamos vendiendo el producto. Hay que ser conscientes de que lo que hacemos es vender un servicio, es como si nos consultasen y nosotros no solo damos la opinión y el diagnóstico, sino que también la experiencia del tratamiento, ¿no? Hay que documentar las cosas con casos clínicos reales. Existe, en algunos casos, incluso ha habido denuncias, fundamentalmente en Estados Unidos, de casos que se presentan en páginas web que no son reales. Es decir, o sea, están inventados en cuanto a resultados e inventados en cuanto incluso las imágenes, ¿no? Eso hay que, en fin, ser honesto y muy cuidadoso. Explicar claramente el proceso completo de inicio a fin y sobre todo no sé si lo llegaremos a tratar, pero es el tema de la gestión de las expectativas y luego enfocarse en los beneficios sostenibles, no en las soluciones milagrosas. ¿Por qué? Porque si uno vendiese soluciones milagrosas, pues bueno, se coge antes a un mentiroso que a un ciego, dice, o no me acuerdo cómo dice el refrán, ¿no? Pero bueno, en última instancia es el poner en valor nuestra profesión y nuestro valor está en el hecho de ser médicos y vender conocimiento y criterio clínico y no en el kit que vendamos, que en un momento dado puede ser uno o en un momento dado puede ser otro, o el dispositivo
técnico o la prótesis que estemos poniendo. No somos vendedores de prótesis, para eso están ya los distribuidores. Nosotros somos vendedores de soluciones y de experiencia. Y a veces, hablando con colegas, pues la gente incluso o nos cuesta a los médicos valorar nuestro trabajo y por tanto ponerle un precio a nuestro trabajo. Y luego una serie de factores bueno, pueden ser interesantes, cada uno según su entorno, para mejorar o escalar nuestra práctica en medicina regenerativa, pero que en el fondo sirve para cualquier práctica médica, y también para otras especialidades. Por una parte, que la comunicación sea clara y ética con el paciente. Y ahí es donde entra la gestión de expectativas. El paciente tiene que saber a qué podemos llegar y a qué no podemos llegar. Hay resultados que no son realistas y el paciente los pide y hay que decirle que no, y en ese momento, incluso decirle que no va a obtener el resultado que persigue y que por tanto a lo mejor ese tratamiento que nosotros podemos ofrecerle no es el más indicado en su caso. Los protocolos de seguimiento tienen que tener métricas objetivas, eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque es la única manera de que si medimos en base a unas cosas objetivas podamos tener resultados reproducibles. Si no, cada paciente pues nos dará un resultado distinto y al final no sabremos si realmente nuestra experiencia es buena o mala. Generalmente los médicos solemos ser optimistas y pensar que si el paciente no vuelve es que está bien, y si no vuelve es porque está bien, puede ser, pero también puede ser que se haya ido a otro compañero porque los resultados no hayan sido buenos. Entonces hay que hacer un seguimiento de los pacientes. Otro tema es el tema de la segmentación de pacientes y de nichos. Es decir, hoy en día yo creo que cada vez el paciente busca al especialista en unas cosas concretas. Es decir, es interesante que te enfoques en aquello que haces bien, y lo que no hagas bien, pues no pasa nada. Yo, por ejemplo, pues no tengo experiencia en raquis cervical y no hago raquis cervical. Tengo compañeros que tienen experiencia y a los cuales se los puedo remitir, pero perfecto. Y el paciente entiende que en un momento dado tú no seas el experto en todo, porque si eres el experto en todo, también eres el que sabe de todo, no sabe de nada, dice el refrán. Luego, el marketing digital médico. Bueno, pues aunque a mí no sea una cosa que me guste, reconozco y de los últimos años, pues que es necesario. Al final, si no estás en las redes o no estás posicionado, pues el paciente, lógicamente, te busca en los buscadores y a día de hoy incluso te busca en las herramientas de inteligencia artificial, que en última instancia se han entrenado con todo el material de Internet. Es decir, si no estás en Internet, no estás para el paciente, salvo el boca a boca, que puede ser suficiente, pero con el tiempo puede no ser suficiente. Como siempre, alianzas con otros profesionales a los cuales nos puedan ayudar a los tratamientos y que también nos puedan remitir pacientes. Planes de financiación accesibles a los pacientes, aunque nosotros lo pusimos en marcha y la realidad es que hizo falta durante la pandemia, pero posteriormente no ha hecho falta. Bueno, depende un poquito del entorno en el que uno se mueva. Y quizás lo más importante para mí es esa parte de humanización del proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque no es solo tecnología, no es solo ciencia, no es solo medicina lo que estamos ofreciendo, sino que en el fondo estamos cuidando a nuestros pacientes. Y yo tengo la suerte de trabajar con un personal encantador que cuida y mima al paciente, y el paciente eso es lo que valoran. Muchas veces el paciente no es consciente de nuestro saber hacer desde el punto de vista técnico o científico. Es consciente de si se ha sentido cuidado, si se ha sentido atendido. Y eso en el fondo pues acaba siendo en el éxito de una consulta o el fracaso porque los pacientes dejasen de ir, ¿no? Por tanto, el crecimiento sostenido requiere una estrategia médica desde el punto de vista científico y técnico, una estrategia económica para garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad del sistema y, lógicamente, una estrategia de comunicación fundamentalmente de cara a los pacientes. Y eso es un poco lo que yo quería contaros hoy. Espero que se haya entendido y se haya... Otra cosa es que podemos discutir que en algunas cosas podemos estar de acuerdo o no, lo cual es siempre muy interesante. Bueno, Pedro, Gonzalo, adelante. felicidades de verdad, como siempre, nos vuelves a sorprender una vez más. La verdad es que tu clarividencia, tu forma de comunicar y eso, has dado una serie de ítems que me han encantado. Así que felicidades, de verdad, Gonzalo. Haces Gracias. sencillo lo complicado. La calidad de imágenes ha sido espectacular, las infografías, ¿todas las has diseñado tú con ChatGPT? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, no las he diseñado yo. Yo le pido a Sí, ChatGPT
que me haga una infografía basada en un contenido. O Espectacular, sea, espectacular. De verdad que realmente no tenemos límite y no sé dónde vamos a llegar, ¿no? Bueno, perdona, Pedro, yo creo que sí, con estas herramientas va a pasar como hoy en día no nos imaginamos que si fuéramos a buscar un artículo no usar Internet, no nos imaginamos eso. Yo recuerdo la primera revisión bibliográfica, y alguno de vosotros también lo habrá hecho, que lo hacíamos yendo al Index Medicus, a la biblioteca del hospital, y a partir de ahí le pedías al bibliotecario cosas, las revistas para luego poder consultarlas y sí, bueno, así. hoy en día eso impensable e imposible, básicamente, porque hay tanta. Entonces, con todas estas herramientas, básicamente no nos sustituyen, porque tú tienes que tener el criterio, pero te permiten acelerar y te permiten llegar a una cantidad de conocimiento bueno, que hasta ahora no era accesible por un tema de tiempo, ¿no? Ahora daremos paso también a distintos alumnos que quieran hacer alguna pregunta también o algunos profesores que quieran participar. Simplemente un matiz, y empiezo por el final. Hace 2 semanas y media, 3 semanas, tuve mi primer paciente que me buscó por ChatGPT y Gemini, ¿no? Mi cabeza me estalló, ¿no? Pues yo siempre pregunto cómo me han conocido, cómo. Y todo el mundo, pues tú sabes, el boca a boca y tal. Y no, yo, doctor, yo, ChatGPT y Gemini. Tiene una gasolitis adhesiva para una hidrohidratación, buscó por ahí y de repente apareció mi nombre, no sé cómo, y me estalló la cabeza, ¿no? O sea que efectivamente lo que acabas de decir es una realidad. Pero Pedro, perdona, te llegó porque ChatGPT se ha entrenado con toda la información que hay en Internet y tú durante años has metido contenido relativo a eso, entre otras cosas. Por tanto, no es casualidad, es el resultado de un Correcto, proceso. O sea, correcto. ¿Puede ser un premio a todos aquellos que llevamos tantos años metiendo contenido en red, en internet? Porque yo llevo trabajando, mi blog tiene más de 300 secciones. ¿Puede ser un claro. premio a los que hemos trabajado tanto? Bueno, directa o indirectamente lo es, porque si tú estás en el material con el que se han entrenado los modelos, lo cual significa que estabas dentro de generando contenido, Posicionado, sí. ese es el tema, ¿no? Pues increíble. Oye, yo te quería preguntar, bueno, has dicho ítems muy bonitos, lo de las expectativas me ha gustado mucho, la comunicación clara y ética, yo siempre lo llevo a gala, has dicho cosas, digo, esto lo hago, porque, bueno, somos de la misma escuela, ¿no? Claro, Humanizar el proceso tecnológico, yo siempre pienso que efectivamente lo que has dicho, que el valor está en el médico y no en el kit, ¿no? Yo siempre pienso, ¿por qué estos tienen mejores resultados que otros, ¿no? Porque hay algo más que rodea al paciente que finalmente quedará mejor o peor. Yo tengo algunos pacientes que se les ve que no están bien del todo, pero dicen, bien, bien, doctor, estoy bien, estoy contento. ¿Eh? Como diciendo, su trato en general ha cumplido las expectativas y el valor, ¿no? Lo que has dicho antes también, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con lo que has dicho y siempre humanizar la tecnología. Eso siempre, por eso yo creo que la medicina, por mucho ChatGPT, creo que será una profesión que estará siempre ahí, ¿no? Otra cosa es que el claro. robot suture con un prolene del 10-0 mejor que tú, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar, yo hago muchas búsquedas en IA y veo fallos en la bibliografía y en la creación de imágenes. Yo muchas veces te menciona un párrafo, te viene una cita bibliográfica, la localizo y realmente luego no existe o no es como realmente tal, o sea, con el PubMed no se lleva muy bien. A ver, eso es cierto. De hecho, el fenómeno se llama fenómeno de alucinación de los modelos, Ah, que era muy frecuente al principio y cada vez es menos frecuente. Incluso a día de hoy se pueden hacer pequeños entrenamientos específicos. Es decir, a mí me interesa hacer un entrenamiento que ChatGPT tenga no solo la información con la que se ha entrenado, sino que tenga más información sobre, imagínate, pues todos los artículos que yo tengo almacenados en un disco duro durante años sobre técnicas de medicina regenerativa. Entonces, la realidad es que cada semana prácticamente van saliendo nuevos modelos que una de las cosas que coinciden es en disminuir el efecto de la alucinación, porque ahí hay también, de hecho, algunos de esos modelos que entre comillas alucinan y se inventan, si tú en el PRON le dices, dame referencias que existan a día de hoy, que sean verdaderas, incluso no te inventes referencias. O sea, los modelos iniciales, como ChatGPT, ahora hay unos modelos que se llaman de razonamiento, pero los iniciales y a los que hemos accedido la mayoría de nosotros en un principio, son modelos probabilísticos que están preparados para contestar con lo que más probable se acerque a tu pregunta.
pero no están razonando. Bueno, las máquinas no razonan, de hecho, pero te contestan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto peor era el entrenamiento o más anterior ha sido el entrenamiento, pues alucinan. Eso, gracias a Dios y afortunadamente, bueno, y a toda la información que se le va llenando, se va eliminando. Y luego, insisto, hay opciones de tú tener, como si dijéramos, el uso de ChatGPT o de otras herramientas a las cuales les pones un contenido que tú sabes que es real. Imagínate que le metes pues 1000 artículos en PDF en unos sistemas de base de datos específicos distintas a las bases de datos que conocemos habitualmente, que se buscan entre ellos por similitud semántica, que eso es básicamente pues una palabra, una pera y una manzana se parecen en que son fruta. Bueno, pues ese tipo de similitud es capaz de identificarlo los modelos, pero a día de hoy todavía no está completamente solucionado. Pero tú Por estás eso, subiendo, sí, perdón, por eso hace falta el criterio también claro. por ejemplo, en este modelo que os he presentado que es un agente, este hace una revisión, es decir, primero busca, encuentra la referencia, por tanto las referencias son reales y a partir de ahí busca lo siguiente, es decir, no es un modelo probabilístico en cuanto a que ha generado contenido, sino que ha hecho una búsqueda y a partir de la búsqueda empieza lo demás. ¿Has dicho que tú introduces PDFs propios en una base de datos de la IA? Sí, bueno, es una manera rápida de hacerlo. Es lo que se llama un reentrenar. O sea, tú tienes un modelo gigante, que puede ser el ChatGPT, que ha sido entrenado con todo el conocimiento que hay a día de hoy en Internet, por ejemplo, Sí. pero tú lo quieres específicamente para uso médico. Bueno, pues tú puedes hacer como un modelo que se llama destilado o reentrenado con un conocimiento específico. ¿Por qué? Porque por ejemplo, no lo vas a usar a lo mejor para temas de marketing digital, sino que lo vas a usar para consultas diarias. Podrías hacer uno que es específico en farmacología, pues usando ese tipo de cosas a día de hoy es un punto técnico, la mayor parte de los usuarios no lo pueden hacer, pero cada vez se hace más, de manera que en un hospital que te lo haga, pues y lo ponen al servicio para todos los médicos del hospital. Ese tipo de cosas a día de hoy es posible. Esos son los famosos chat o secciones que hay en la parte de la izquierda del comando, que tú decides poner viajes o consulta o inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí entrenas cada chat. Sí y no. Es decir, algunos de los modelos tienen esos, a veces algunos le llaman proyectos, otros le llaman. En el fondo es una tecnología que se llama recuperación por generación aumentada. Es decir, tú le das una información y a partir de ahí te va a buscar, ante una pregunta, te va a buscar en el modelo general. Y si no encuentra la respuesta en su conocimiento básico, en vez de generar uno nuevo y alucinar, se va a la base de datos que se ha creado. Que, Vale. insisto, es un tipo de base de datos distinta al concepto de base de datos que conocemos. Se llaman bases de datos vectoriales, que en vez de tener dos dimensiones, tienen miles de dimensiones, ¿no? Técnicamente es difícil, yo no lo acabo de comprender del todo. Gonzalo, nos ha presentado 5 IAs, de las cuales, bueno, todas fantásticas, y un superagente, el Green Spark. Aquí hay 5 alumnos: Juan Pablo, Margarida, Paulo, David y Linda. Hay 5 profesores también, estás tú y yo, está Karen, Gustavo y Marta. Si tuvieras que recomendar a uno de pago, porque si los otros son gratis con algunos créditos, porque supongo que al final del día se agotará, ¿cuál nos recomendarías para pagar los $20 que cuesten al mes? Pues mira, yo de estos tengo dos de Todos pago. no los utilizarás diariamente, ¿no? Porque yo alucino contigo, o sea, yo uso uno y mucho es. O sea, Sí, a ¿hace ver, falta ya sabes que contrastar con otros? yo de pago en este momento estoy utilizando dos. ChatGPT porque me he acostumbrado a utilizarlo y lo tengo también como herramienta colgada de algunos plugins que tengo en los navegadores. Es una manera, digamos, más fácil de acceder. Y en segundo lugar, la que se llama Claude.ai, pero esa es por una razón muy concreta. Y es que, no sé si os comenté que estaba en un curso de modelos de inteligencia artificial y hace falta cosas de programación en un lenguaje que se llama Python. Entonces, ese modelo en concreto, Claude, es muy bueno para la generación de código. En un futuro próximo se podrá
escribir código fuente de programación sin tener tanto conocimiento como... No, no es que los programadores vayan a desaparecer, de hecho los programadores van a una velocidad ahora inimaginable porque tienen esas herramientas, hay que tener el criterio. Pero para alguien que, como yo, está aprendiendo y quiere optimizar el código de programación, pues en ese caso estoy usando Claude. Pero, por ejemplo, el mejor a día de hoy, según dicen los benchmarks estos, es el de Google, que es el Gemini 2.5, el modelo de razonamiento que llaman. Y lo bonito es que cuando tú le haces la pregunta o cuando le haces el prompt por ejemplo, pues el otro día tenía que presentar yo un proyecto y el esqueleto del proyecto me lo hizo en base a que, oye, necesito realizar un proyecto con esto, en esto, y al final el esqueleto me lo hizo el modelo de inteligencia artificial y luego vas profundizando en cada uno de los capítulos. Entonces, el modelo Gemini en concreto es gratuito completamente. O sea, Google con su plataforma, con Gemini, y otro que ha salido en los últimos días, que es el que tiene Facebook, a día de hoy los ofrecen gratis. A ver, lo que es gratis en esta vida nunca es gratis, porque en el fondo tú estás nutriendo cada búsqueda o cada interacción que hacemos con los modelos de inteligencia, toda esa información se utiliza para seguir entrenando los modelos. Pero bueno, a día de hoy el tema es que para cosas que a nosotros nos interesan, como hacer resúmenes, sintetizar cosas, organizar proyectos, organizar presentaciones, bueno, el día a día nuestro y sobre todo consumir contenido, pues lo hacemos mucho más rápido. Yo a día de hoy consumo muchos vídeos de YouTube, pero no veo los vídeos de YouTube. Lo que hago son resúmenes que incluso el resumen me pone como el time, el minuto en el que está hablando de esa cosa y si quiero ir en concreto porque me interesase, pues voy a ese minuto. Si no, a lo mejor una conferencia de media hora, pues me la he leído en 3 minutos, ¿no? Y ya, y si me interesa, pues voy a ese punto. Hasta ese punto o sea, perdón, son herramientas que nos ayudan mucho. Eso lo haces con ARPA, ¿no? Con H. ARPA, por ejemplo, es un plugin que lo puedes poner en los navegadores que conecta con tu cuenta, en este caso de ChatGPT o de otros navegadores. Y a mí me resulta muy, muy útil. Ahora está en la versión 9 y 9 y pico y yo pues la llevo usando desde el principio, ¿no? He visto que en tu chat GPT has insertado dos plugins arriba, uno de PDF y otro del Green Spark, la China, la base de datos china, ¿no? Ah, la de DeepSeek, sí, 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 sí. perdón. Bueno, al final depende, por ejemplo, yo no pondría, eh, cuando tengo que usar los datos de sintetizar una historia mía, no la pongo en un modelo de esos. ¿Por qué? Porque primero estarías pasándote la ley de protección de datos de manera ilegal. Y en segundo lugar, si lo que quiero es una síntesis, tengo la opción de coger los datos de la historia anonimizados, es decir, sin el nombre, sin los datos de filiación del paciente. Con lo cual, a veces, modelos estructurados, yo quiero, sobre todo cuando me pide el paciente un informe y resulta que hace, doctor, necesito un informe de todo lo de los tratamientos que me ha hecho usted en su clínica. Y llevamos años con ese paciente por distintas articulaciones, pues bueno, en vez de pasarme media hora en organizando, pues lo cojo todo y le digo cómo quiero que me lo organice y ya lo cojo ya lo pego dentro de la historia del paciente, pero en ningún momento se ha vertido dentro del modelo ninguna información que pudiera identificar al paciente. Ese es un tema interesante, Gonzalo. Nos pasa mucho, perdemos mucho tiempo con los informes, bueno, eso es tremendo. La IA nos puede ayudar mucho a ese tema. ¿Cuál es la aplicación? ¿Tú pues, los tienes los documentos en doc o los tienes en qué formato los tienes para que te hagan un resumen de toda la historia del paciente? Yo los tengo en el formato que yo utilizo de la base de datos. Existen como múltiples registros. Una cosa es el texto escrito, otra cosa es las pruebas de imagen, otra. Entonces, cuando se trata del texto escrito, la interfaz es de tipo web, aunque no estamos dentro de la web, pero yo puedo seleccionar todo el texto, copiarlo y decirle al modelo que me lo ordene en base a anamnesis, exploraciones, tratamiento realizado, diagnóstico, etcétera. Entonces yo decido cómo lo ordena y ahí sí que me lo ordena a una velocidad, pues vamos, de segundos. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que ordenar, no tiene que hacer ningún proceso
de búsqueda ni ningún proceso de procesado ni de razonamiento, en teoría. Solo ordena y, claro, ordena a una velocidad que yo no soy, vamos, ningún humano sería capaz de hacerlo a esa velocidad. Claro. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de dar paso a profesores o alumnos. Me gustaría bueno, que no sé si tenéis experiencia en la IA, si lo estáis incorporando en vuestras consultas o en vuestro día a día. Y desde aquí, pues abro fuego un poquito. Encender, por favor, vuestros micrófonos. Yo sé que Marta sí, porque trabaja de la mano con Gonzalo. Marta, cuéntanos tu aplicación en tu sección como enfermería, ¿no? Y como responsable de la clínica también con Gonzalo, ¿no? ¿A qué la aplicación la das tú? Bueno, muy buenas. Pues en principio la reina, digamos que de chats, ¿no? que podemos manejar es ChatGPT. Es cierto que para resúmenes, para volcar datos de forma anónima y estructurarlos, principalmente estructurarlos, es una herramienta muy útil y la verdad es que es la que más podemos manejar. Es cierto que incluso a nivel de marketing, que es un poquito el foco que yo también puedo manejar, ¿no? Dentro de la clínica, pues en tema de marketing, de generación de ideas, ¿no? De ganchos, que es a lo que se llama un poquito pues para atraer esa atención, ¿no? Del público a, bueno, pues a lo que tú quieras publicar o transmitir o comunicar, bueno, pues es una herramienta muy útil y de generación de ideas. Y principalmente, bueno, pues incluso de creación de imagen, pues esta parte también es muy interesante, que no hemos hablado, pero es cierto que, y si no, ahora Gonzalo nos puede comentar un poquito más, ha habido muchas mejoras en ChatGPT con el tema de la imagen, ¿no? Y con el tema de la anatomía, ¿no? Gonzalo, ahora mismo, Entonces, para ir abriendo un poquito, tú eres capaz de por ChatGPT porque las imágenes a mí no me gusta porque tienen ese tufillo de IA, todas se ven y yo de verdad que a mí me desvirtúa un poco. Estas últimas que has puesto son espectaculares, pero cuando creas una imagen, tú sabes a la que me refiero, a mí Mm. lo que se genera con IA, no sé por qué, pero como que pierde la esencia de, ¿no? Porque se ve que, entonces, no sé, yo no sé si se están mejorando, si se está avanzando en el tema, ¿no? Porque falla muchísimo, ¿no? Hay letras que Sí, no se entienden, que están en otro idioma, de repente aparece un objeto raro, en fin. Hay que sea, ensayar. eso realmente cambia, no te diría de semana en semana, sino que de día en día. Esto es como una batalla de yo saco esto y al día siguiente te saca la otra empresa lo otro. O sea, es una batalla entre tecnológicas las más potentes del mundo y ahora muchas de ellas que proceden de China, que también tecnológicamente pues son muy punteros en temas de inteligencia artificial. Otra cosa es que no sepamos todo lo que se desarrolla, pero, por ejemplo, el modelo de imagen hasta hace poco de ChatGPT, que era DALI E3, era el que hacía todas esas cosas que tú has comentado. A día de hoy, vamos, ya las letras te las pone la mayor parte de las veces. ¿Qué ocurre? Que son modelos entrenados en inglés. Entonces, si tú le pides un infográfico en inglés, te lo clava en este momento. Si es en otra lengua que no sea inglés, casi te lo clava, pero aún tendrá algún error. A veces ponen algunos acentos que en castellano no se utilizan. Y luego el tema que yo lo persigo desde el principio, que son las imágenes anatómicas, hasta las últimas semanas era un desastre. Básicamente te hacía unas aberraciones anatómicas que no tenían nada que ver, ¿no? Sin embargo, si tú le pides, oye, un modelo de óseo de rodilla para mostrar a los pacientes, claro, no necesitas un modelo anatómico para una cirugía. Eso yo no me arriesgaría a día de hoy con los modelos de inteligencia artificial, pero si es para explicar un esquema y cosas, en este caso, a día de hoy te estoy hablando de las últimas 2 semanas, ya los modelos. Y luego si profundizamos en modelos de imagen, mucho más. Lo que pasa es que yo es un campo que no me he metido porque, bueno, pues hay una infinidad de modelos de imagen y de vídeo. O sea, hay desde texto a imagen, desde texto a vídeo. Hay películas que se están haciendo en Hollywood a día de hoy, donde hay estudios que en vez de montar un estudio, lo que han montado es un montón de ordenadores que generan vídeo por inteligencia artificial con una calidad que ya no es distinguible, ¿no? Por eso el problema de los famosos fake news y estas cosas, tú puedes hacer que alguien hable
con su voz y con su cara y con sus gestos, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy optimizado, pero ya tienes que ser un profesional de la imagen y del vídeo para poder optimizar eso. Yo no soy un profesional de eso. Yo, volando de vuelta de Argentina a Madrid esta noche, he visto una película, se llama Here, aquí, de Tom Hanks, que tiene ya 70 o 68 años. Y durante más de la mitad de la película está el Tom Hanks con 25 años, ¿no? El de... Entonces, pero es que es lo que tú dices, que no se puede distinguir, es Tom Hanks de joven, pero está actuando y luego ya se hace mayor y vuelve a actuar, ¿no? O sea, que realmente es espectacular. Lo que pasa es que yo cuando me meto, te lanzan muchas falsas esperanzas, metes un texto y te hacemos un vídeo. Yo recuerdo que metí un texto enorme y el vídeo duraba 5 segundos y además era muy malo, ¿no? Sí. Supongo que estamos todavía empezando, ¿no? En vídeo y en imagen, desde el punto de vista médico, todavía le falta tiempo. Es lo mismo que si tú le pides una imagen de resonancia magnética, como no están los modelos entrenados con miles o millones de esas imágenes, pues no están. Pero ahí es donde entran los modelos entrenados específicamente para cosas concretas. Y en ese caso sí, modelos que se están usando en la Clínica Mayo o en hospitales grandes en Estados Unidos que usan los radiólogos sí que están entrenados con millones de imágenes de radiología real, que además han sido etiquetados y tienen su diagnóstico, con lo cual, pues bueno, ¿eso sustituye al radiólogo? No, lo que hace es que el radiólogo sea más productivo y tenga menos posibilidad de error. Es decir, porque al final José, sí que tiene que ser una persona que dé la cara de cara al diagnóstico, un responsable de diagnóstico. La máquina no es responsable en ese sentido, pero no es lo mismo que te tengas que ver 100 escáneres en un día que te pueda ayudar donde tengas ya, digamos, unos signos de alarma para estar más atento, ¿no? Y ahí es donde colabora con radiología, entre otras cosas, la inteligencia artificial. Pero ya son modelos que no están a día de hoy tan desarrollados. Ya. Bueno, Karin, ¿en tu clínica estáis usando mucho la IA? ¿Estáis aplicándolo para la es- detección? buenas noches a todos. En la clínica, que oye Gonzalo, muchas gracias. Es que cada vez que hablas yo me quedo Sí. como diciendo no sé nada de nada de nada, porque no sé nada. Nosotros en la clínica estamos utilizando el GPT, el de pago, y lo utilizamos sobre todo para bibliografía, presentaciones, pero yo no lo he utilizado nunca para hacer resúmenes de historias. Me acabas de dar una idea buenísima, porque ahora que me he ido de unas sociedades médicas, como, bueno, porque estaba ya masificada, pues los pacientes te piden el historial de los últimos 20 años, o sea que si yo copio en un Word y lo pego y le digo, ordénamelo por lo que tú has dicho, anamnesis, patologías, tal, tal, que te lo haces súper rápido, ¿no? Sí, sí, de hecho, mañana, ahora porque mamá, no me acuerdo dónde lo he puesto, pero dentro de nuestra historia clínica he puesto como una especie de plantilla con el prompt, por así decirlo, ya os lo pasaré, porque yo es lo que le digo a ChatGPT el prompt, le digo, mira, quiero Vale. que me organices la historia de esta manera, que tú quieres organizarla de otra manera porque lo has hecho de otra manera, perfecto, como tú quieras, pero al final el resultado, porque en ese caso lo que está haciendo es simplemente ordenar y secuenciar la información. Eso es muy Fenomenal, bueno, ¿no? pásanoslo, Sí, sí, pásanoslo. porque es. Sí, por Gracias. favor. Sí, muy bien. Y bueno, y de los alumnos, contarnos un poquito, ¿quién está utilizando la IA en su práctica diaria o para qué lo utilizáis? ¿Qué os parece lo que os ha presentado el profesor Gonzalo? Ha sido increíble, ¿verdad? Yo es que estuve con Gonzalo allí y entonces él ya me introdujo en este mundo que para mí me pasa, como decía Karen, a mí me explota la cabeza. Yo esto lo entiendo lo justo, porque no, la informática no es lo mío. Bueno, encontrar el link para entrar aquí me ha costado 10 minutos, o sea que un desastre. Y las redes sociales me superan y todas estas cosas, ¿no? Linda, hay que ponerse. No puedo, es que no puedo, es que me da vergüenza ajena cuando lo veo, es que no lo puedo evitar. O Es muy sea, joven, es eres muy una joven. cuestión que ya me cuesta mucho. Bueno, el caso es que es verdad que yo sí he empezado a usar el ChatGPT
pues para lo que decía Gonzalo, para resúmenes de artículos, sí que he intentado usarlo para cosas que he grabado y no sé por qué no me ha reconocido los formatos de grabación. No sé por qué. A lo mejor es que solo he usado ChatGPT y como hay 250, pues lo intentaré con otra. Mándamelo, Sobre todo, pues mándamelo. charlas. Mándamelo. Mira, Sí, mira, un ejemplo que os puede servir con lo que ha dicho Karin también. Por ejemplo, ayer el lunes, perdón, tuvimos una paciente polimedicada, polienfermedades, policosas, que le hicimos un tratamiento intraóseo y, lógicamente, pues se emplea una dosis baja de midazolam. Y al final la señora, para que no tenga dolor, pero estaba, bueno, pues luego están un poco adormilados y si es un paciente sano, pues usamos el flumacenilo para revertir el efecto del midazolam. Pero en esta paciente, pues yo, digamos que hice una foto con el móvil a la parte de la historia donde teníamos todos sus antecedentes y la medicación que estaba tomando y literalmente le di por audio, le dije, en esta paciente hemos usado una dosis de midazolam de, no me acuerdo ahora cuánto era, ¿qué contraindicaciones tendría para usar el flumacelino, el flumacemilo, el cenilo, como sea, no me acuerdo, Abril. como fármaco para revertir los efectos de adormecimiento y de sedación del midazolam? Entonces me dio una explicación de que es cómo se podía hacer, pero otras razones de por qué podía ser más peligroso. Entonces, claro, al final tienes el acceso a una información que no es, o sea, yo tendría que buscarlo en internet y prepararlo, pero eso ha sido una cosa que haciendo una foto de la pantalla y mandándole un audio, en 3, 4 segundos yo tenía ya la respuesta. Y es que incluso yo pensaba, bueno, es que si tengo una urgencia, es que lo voy a preguntar ahí. Otra cosa es que luego uno tiene que ser consciente de lo que hace. Pero la realidad es Oye, que todo lo que tiene que ver con farmacología lo clava perfectamente. no he entendido lo de la foto, yo estoy como Linda, yo creo que Sí, estamos al mismo nivel, pero yo tenemos muchas ansias de aprender. No he entendido lo de la foto. Tú haces la foto y luego la foto ¿Subes? la enseñas A en el ChatGPT. chat o como. Sí, bueno, una de las opciones en ChatGPT o en cualquier otro navegador, perdón, cualquier otro de los modelos, es que tú puedas subirle una imagen. En el caso concreto yo tengo el ChatGPT Ah, aquí vale, en vale, el, en el móvil, entonces le doy al botoncito que es hacer la foto y entonces en la foto, fíjate que está haciendo un reconocimiento de caracteres, porque yo no le he puesto el texto que hay en la foto, sino que lee lo que hay en esa foto, que en el fondo es texto, y además, ¿y qué hace con ese texto? Lo que yo le he dicho por audio, que a su vez ha transcrito. Es decir, vale, por vale, eso se vale. llaman herramientas multimodales, Sí, porque tú sí, le puedes sí. dar imagen, audio, texto, incluso en algunos más potentes, vídeo. Entonces, bueno, pues con todo eso le digo, oye, mira, todo esto es lo que tiene esta paciente, ¿qué puedo hacer y qué no puedo o qué no debo hacer? ¿Y a qué dosis incluso? Entonces, claro, es una información que, bueno, uno, evidentemente, al final el responsable va a ser uno, pero yo en ese paciente, en condiciones normales, o me pongo a buscarlo y le dedico media hora antes de hacer todo el procedimiento, bueno, pues o no lo hago directamente, ¿no? Yo creo que son Vale. cosas, igual os lo grabo un día y Sí, nos es vendría fenomenal. Pues sí, Gonzalo. Eso Apúntalo, Marta, estaría apúntalo para que otro estupendo. día continúe porque son ya las 10:05. Quisiera terminar Sí, acá. David Hortolá, Paulo Figuera, quiero darle voz a los alumnos. Margarida, ¿lo usáis así brevemente en vuestra clínica, para práctica clínica me refiero? ¿O todavía no? Yo, yo lo uso y lo aprendí, me lo comentó un compañero. Antes perdía mucho tiempo con los CIE-10 a la hora de codificar tanto los diagnósticos como las intervenciones. Y se lo ponen a ChatGPT y te saca, tú le dices, no sé, artroscopia de rodilla derecha y sutura meniscal, busca en el CIE-10 y te da exactamente el código que tienes que poner en el programa para que te salga todo bordado. Y antes perdía un tiempo indecible buscando esta información. Fíjate, yo creo que has dicho una cosa muy interesante y es que
cosas que pueden ser repetitivas y monótonas, no merece la pena que le dediquemos tiempo, merece la pena que aprendamos algunas herramientas que lo que antes te costaba, y además seguro que no te hacía mucha gracia buscarlo, pues ahora dices, bueno, es que le doy y por audio mismo ya, o sea, es como cambiar las cosas. Antes conducíamos todos los coches con marchas, ahora la mitad de los coches son ya automáticos. Bueno, ¿podríamos volver a lo de antes? Sí, pero la realidad es que es más cómodo, básicamente. Hay una frase que me encanta a mí con la IA que es te estalla la cabeza. Y es que es verdad, es que hay cosas que te estallan la cabeza. Mira, Karin, yo últimamente paseo por el parque, me gusta pasear por el parque de María Luisa, está cerca de mi casa, y hablo con ChatGPT. Estoy hablando con él, porque tiene la función de audio, donde tú tienes tus cascos puestos y tú estás hablando de un tema. Pero ese texto, ese audio, queda reflejado y grabado en texto para que luego tú, cuando llegues a casa, copie y pegue lo que te interesa, ¿no? Entonces es algo alucinante. Si tienes, claro, la clave está en los prompts, en tu imaginación, en darle una buena información para que él se crece, ¿no? Entonces, de verdad que te estalle porque, y lo que nos ha enseñado Gonzalo hoy, pues sigue estallándonos la cabeza. Así que tenemos que seguir por esta vía. Yo creo que la frase que me gusta mucho es que la IA no va a quitar puestos de trabajo, te lo va a quitar el que sepa manejar la IA. Así que tenemos que estar ahí, Linda, eres muy joven, estamos empezando todos. Había una frase que decía que un informático es esa persona que viene a tu casa que sabe un poquito más que tú de informática. Pues créeme que con lo que Gonzalo nos ha contado hoy, tú has pasado de aquí, has pasado ya aquí. Gonzalo sigue estando aquí. Así que ánimo, ¿eh? Paulo, Margarida, ¿queréis decir algo como alumnos? Y si no ya, Paulo, ¿qué tal? Que has estado en quirófano, me has dicho. Si quieres comentar algo rápidamente, ponte el audio. Que no se Audio, escucha. audio. Paulo fue el que ganó el premio en el cuarto ortobio MSK, caso clínico. Tienes que activar el micrófono, Paulo. Margarida creo que ha salido. Y a los demás decirle que se ha quedado grabado, lo subiré, procuro esta noche o si no mañana por la mañana al canal de YouTube de la Academia Española de Medicina Regenerativa. Y para lo que quieras. Agora me ouves? Sí, Paulo, cuando quieras. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bueno, Buenas noches. eu não tenho experiência em uso de ChatGPT ou outra ferramenta de inteligência artificial por hora. Hay una aplicación Medical AI, que es una firma portuguesa que busca mejorar los registros clínicos de varias áreas, incluso traumatología o otras áreas médicas, sobre todo para quien escribe historias clínicas y textos muy corridos, muy grandes. Pero todavía ainda no me he animado para explorar estas herramientas. No soy muy vanguardista cuando surgen estas tecnologías para empezar a utilizarlas. Bueno, pues ya tienes tarea, Paulo, ya tienes tarea, hay que ponerse las pilas. Ahora mismo Gonzalo nos ha enseñado el top. ¿Dónde está el top? Ha visto 5 días y también los superagentes, que yo no los conocía, he de decirlo. Así que, bueno, pues cuando tengamos tiempo, esto es una mezcla entre ocio y trabajo, ¿no? Vamos a ir investigando y que no tengamos miedo a eso, ¿no? O sea, que Gonzalo está ahora mismo en un nivel, bueno, pues, estratosférico. Pero bueno, yo ya sabes que a mí me gusta y me Eso. divierte. Se Entonces, divierte. A ti te encanta. Te tendremos como nuestro asesor. claro, Eso yo es, nuestro encantado. gurú, ¿eh? Eso. Bueno, pues con esto vamos a despedir. Si quieres, Gonzalo, decir unas últimas palabras de despedida, por favor. Nada, yo agradeceros a todos. Por supuesto, de esto haremos un resumen por inteligencia artificial para que, leyéndolo No podía rápido, faltar. que no haga falta volver a ver el vídeo completo una hora, sino que Lo y esperamos. a veces también os animo a que a veces los vídeos es bueno verlos a velocidad más rápida, porque muchas veces cuando a una persona ya le entendemos, pues hombre, si lo pones a 1,5 o incluso a 1,75, pues y además te has leído el resumen, bueno, ya la sedimentación del conocimiento ya es la pera. O sea, os animo a que de la misma manera que usáis Google y no consideráis no usarlo en vuestra actividad normal o incluso lúdico-festiva, pues en poco tiempo veréis que esas herramientas nos sirven para mucho, para organizar la vida, para organizar las vacaciones, para tantas cosas que al final son herramientas útiles, punto. Y eso es lo que podemos hacer. Bueno, Buenas noches. no quiero darle la palabra un minuto. Está Gustavo Santangelo también, profesor de la academia. Gustavo, ¿quieres dar un saludo
para que ya hablemos todos. Gustavo, Sí, buenas noches. os saludo Un placer. a todos. No pongo el vídeo, estoy durmiendo a la niña, Claro. pero quería decirle a Gonzalo, preguntarle específicamente por una IA que estoy utilizando que se llama Periodicity. Es realmente buena en ciencias y sobre todo en ciencias médicas. Si la conoce y qué opina de ella. Conozco una que se llama parecido, Perplexity. Perplexity, perdón, Perplexity, sí, correcto. Vale. Perplexity es muy buena y el modelo de razonamiento que tiene también es muy bueno y se caracteriza porque fue la primera, incluso antes que ChatGPT, que tenía conexión en tiempo real con Internet. Es decir, se utiliza, como bien dices, en temas médicos y científicos porque desde el inicio, cuando empezaron con ese modelo, ya tenía conexión. Y es una manera de disminuir el efecto de las alucinaciones que comentaba Pedro antes. O sea que la información que te da de cara a hacer ese mismo prompt que yo os he puesto, se lo pones a Perplexity, te da una información igualmente muy, muy actualizada. Con lo cual es perfecto. Coincido y voy a compartirlo, voy a hacer enviándole la información que hoy estuve charlando un rato con ella sobre temas legales y vais a flipar lo que me he contado. Claro, claro. No, no, eso sí, y sobre todo porque a veces conversaciones de otros compañeros sobre temas que nos interesan, el compartir esas conversaciones son muy enriquecedoras, porque a lo mejor hay cosas que a mí no se me han ocurrido y de pronto, joder, pues con una búsqueda que tú has hecho, pues me ahorro muchísimo tiempo y voy al grano ya directamente. Correcto, y la última, porque estaba escuchando el problema que tenía Karen y tal, el tema de las fotos, el tema de las imágenes. Esta concretamente tiene una opción en la que tú puedes sacar la foto directamente desde la aplicación. Sí, sí, sí. De hecho, Qué en, bueno. en ChatGPT igual. O sea, la mayoría de ellos tienen un signo más que te permite subir fotos, subir foto de tu carrete, subir un PDF, subir cualquier documento. Algunos pueden con todos los documentos y otros pueden con, por ejemplo, una hoja Excel de un análisis estadístico que no acabas de entender y que te lo explique. Pues lo mismo, tú lo subes igual que subes una foto o un PDF. Bueno, Gracias, un abrazo, Gonzalo, como siempre, un fenómeno. muchas gracias Gracias. a todos. Son las 10:15, perdón por la demora. Gracias a los profesores, en primer lugar a Gonzalo Mora y a Marta, a Karin y a Gustavo, y también a los alumnos que se han presentado. Faltarían dos, pero bueno, Juan Pablo, Margarida, Paulo, David y Linda. Animaros a que sigáis estudiando todas las lecciones. En junio tendremos la prueba de acceso final. Y bueno, pues que para nosotros es un placer. Como veis, hay contenido muy práctico. Esto, creo que esta charla no se consigue en muchos lugares del mundo. Podéis sentiros afortunados, yo así me siento. Y seguimos creciendo como personas y como profesionales. Así que muchas gracias por vuestra confianza y seguimos en contacto. Con esto, Gracias. Gracias. Adiós a la todos. victoria. Gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Bueno.